Siempre que hablamos de juegos de Sonic, suele suceder que el erizo está solo, o si no, está acompañado de sus amigos de siempre, es decir, Tails y Knuckles. Uno de los personajes más icónicos de la franquicia es Amy Rose, debutando en el Sonic CD y siendo por primera vez jugable en el Sonic Adventure de la Dreamcast, siendo su relación con Sonic un tanto peculiar, aunque más común de lo que admite la mayoría. Siempre Amy anda buscando capturar la atención de Sonic, aunque recibiendo tan poco. Amy es una Sim. Sega ha resuelto un poco el asunto, haciendo a Amy jugable en títulos como Sonic Superstar, pero parece que no es suficiente. Por eso los fans se han dado la tarea de resolverlo, incluyendo al personaje en multitud de fangames o ROM hacks. Sin embargo, creo que nunca habíamos visto un título en donde Sonic y Amy estuvieran ellos dos solamente, siendo ese caso el juego que veremos hoy, Sonic Magenta. ¿Deseas conocerlo? Pues te invito a que te quedes. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Magenta es un fangame en donde podremos jugar tanto con el erizo azul como con Amy. El mismo fue creado por Skull Bunny Channel, usando el Sonic Game Engine. La historia nos cuenta que Tails y Knuckles han sido secuestrados por Eggman y Fan, por lo que toca a Sonic y Amy enfrentar a dichos enemigos respectivamente. Estos sucesos están explicados en el juego, aunque de muy mala manera, a través de unas imágenes estáticas sin ton ni son. La demo consta de 4 zonas con 2 actos cada una, en donde el control entre Sonic y Amy se irá alternando, esperando un jefe al final del segundo acto. Estas son Paltry Haze con Sonic, Angel Paradise con Amy, Sparkling Utopia con Sonic y finalmente Carnival Ocean con Amy. En cuanto al apartado gráfico, está bueno pero no es impresionante. Todo se percibe claramente, aunque hay escenarios que se pueden ver algo oscuros u otros un tanto simples. Algunos pueden resultar familiares, ya que usan mosaicos de juegos clásicos como Library Zone del Sonic 1. Las animaciones de ambos personajes es muy fluida y la tasa de cuadros es bastante estable, unos 60 FPS muy sólidos. Sin embargo, pude notar que el sprite de Amy está flotando levemente. La música es de excelente calidad. No obstante, algunos temas son reciclados de otros juegos, como el Restart, o Sonic Colors. El manejo de Sonic y Amy presentan diferencias. El erizo incluye sus movimientos clásicos Spin Dash, Super Pilauk, Instant Shield y Drop Dash, mientras que ella puede hacer un doble salto y también tiene la capacidad de hacer Spin Dash. Lastimosamente, el juego no incluye soporte para controles, así que tendremos que usar el amigo de todos los que odiamos jugar con teclado, Joy2Key. Si hay una característica muy destacada de este fangame es que sus etapas son inmensas, incluso yendo a toda velocidad. No pueden faltar los típicos monitores con power-ups, como la invencibilidad o los diferentes escudos. Un detalle interesante es que las esmeraldas del caos también las conseguimos dentro de unos monitores. ¿Qué cosas, no? Aún así, el título presenta algunos fallos. Por ejemplo, tuve que reiniciarlo varias veces porque me quedé atorado en estos túneles. O ver cómo Amy queda trabada entre las vigas de madera. Sin contar que hay momentos verdaderamente fastidiosos. En fin, un título interesante para este par de personajes. En conclusión, tenemos ante nosotros un fangame en donde podremos manejar a esta simpática pareja de forma alternada. Casi parece que fueran 2 juegos en uno. Aunque no impresiona técnicamente, es un muy correcto título, con 4 zonas bastante largas. A pesar de contar con algún que otro bug,
es bastante disfrutable. Esperemos ver el título completo próximamente con más niveles. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic Magenta? ¿Te gusta poder usar a ambos personajes? ¿Amy es migajera? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.